Benvinguts i benvingudes al podcast del DAU. Jo sóc en David Itzmí i avui tinc el plaer de compartir aquest espai amb la Maru i el Paolo de l'editorial Mercurio, una casa coneguda per portar-nos jocs àgils per tots els públics i d'aquells que sempre triomfen a taula. Avui parlarem del seu univers més juganer, també de com seleccionen els seus títols i de tot el que hi ha darrere del seu catàleg. Celebrem els seus 20 anys, a més, aquí al DAU d'enguany. Així que, home, primer de tot, felicitats y benvinguts, Maru, Paolo. Muchas gracias. Felicidades, ¿estáis bien? Sí. Qué bien, pues escuchad cómo es celebrar 20 años y además estando aquí en el festival, pues, ¿no? Con toda la gente, con todo, ¿cómo os lo digo? Me sale en catalán, amb el caliu de la gent, con el calorcito de la gente. Eso. ¿Cómo lo recibís? Pues muy bien, ¿no? Mucho cariño. Sí, este año está siendo bastante especial. En todos los eventos que vamos estamos intentando hacer cosas especiales y es verdad que se nota el cariño de la gente a lo largo de los años, las familias. Tenemos también muchos juegos que han tenido mucho éxito las últimas veces con las pelusas y demás. Y bueno, que sí que... Es que yo soy muy fan de vuestros juegos, llevo no sé cuántos años jugando. Esto lo tengo. Eso, gente que también va creciendo con vosotros. Sí. Es decir, vais sacando juegos, vosotros los vais haciendo pues más grandes, pero la gente también. Sí. Hemos visto Totalmente. crecer más de un chaval. Sí, de distintos festivales hay veces que dices, si es que este niño le he visto cuando tenía 4 años y ahora ya son 8 y dices, y siguen jugando, que es lo estupendo. Es muy bonita. Qué bien. Lo de la firma también de pelusas, ¿no? Lo veo mucho. Como estoy ahí con Ángel, el cariño de los niños, de los padres y tal, que vienen. Hoy nos han traído las cartitas pintadas por ellos. Muy bonito. Qué bien. Mercurio también es conocido por ofrecer, ¿no? Juegos muy accesibles y familiares, estilo también party. ¿Por qué? ¿Cómo decidisteis ir por ese camino? Pues nosotros desde el principio siempre hemos pensado que los juegos de mesa son geniales para todo tipo de público. Es verdad que cada persona tiene sus juegos preferidos, pero sí que queríamos extender el mundo de los juegos a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, a lo mejor partidas que son de 1 hora o que tienen muchas reglas, es como más difícil que la gente se pare a entrar a la afición. Sin embargo, con cualquier juego como el Flip 7 o el Frantic, es muy accesible y disfruta a todo el mundo. Pocas reglas, juegos rápidos. Y tirar para los party game también porque somos así un poco cachondos mentales. Eso quería decir yo. Bueno, ¿Hacéis este formato porque vosotros os sentís así y es lo que queréis también? Sí, efectivamente. efectivamente, somos... Bueno, mejor que no vengáis a nuestros playtesting porque cualquier juego gana muchísimo. Cada vez que lo jugamos, Todos los juegos que jugamos son chulos porque somos nosotros. sí, luego decimos, a lo mejor se nos ha subido el azúcar con este juego. No es tan bueno, pero hacemos una fiesta de ello y entonces es un Sí, poco eso. pero en general pues, hemos visto que nos divertían. Lo que nos divierte, pues hemos sido tan locos de pensar que igual divertía a más gente, ¿no? Entonces por eso hemos tirado también, tú te referías, no, creo, al camino hacia el party game. Y hemos visto que con nuestros amigos, que no todos tenemos amigos súper jugones, a mí Claro. me gusta también jugar a juegos densos. Pero claro, con tus amigos menos jugones y tal, dices, ¿qué hacemos? No sé qué. O después de cenar, que te quieres cortar las venas, que ya estás un poco así. Pues un jueguito rápido y ligero, divertido. Y también suelen ser party games estos que no son excesivamente chungos, de eso de meterse mucho con los amigos, son bastante family friendly y muy para toda la familia, para jugar con los abuelos, los niños, o sea, es muy intergeneracional, que al final es un poco el ADN de Mercurio desde el principio. Claro, con Family Friendly te refieres a que no hay mucha rabia, no te despierta mucha rabia estos juegos. Bueno, Aquello de... no tanto por eso, sino porque hay muchos juegos, muchos party games en el mercado de meterse un poco contra el otro, entonces... Sí, bueno, ese está ahí en el límite. ¿Cómo se dice? Vilipendiar. Voy a decir otra palabra. Bastante... A fastidiar un poco a tus compañeros, ¿no? Es de hecho es un juego para perder amigos, entre comillas, pero no
no te metes con ellos, no ofendes, ¿no?, a las otras personas, simplemente las fastidias. Más divertido. Pique sano. Habéis publicado muchos juegos que son clásicos ya en muchos hogares, como Toma 6 o Bonanza. ¿Qué criterio utilizáis para incorporarlos a vuestro catálogo? Porque, claro, imagino que también hay descartes, ¿no? Hay propuestas que se quedan en el camino. Sí. Pues el criterio es que nos diviertan, ¿vale? Que añadan algo nuevo. A veces no es posible, pero, o sea, puede haber un juego que nos divierta que añade poco nuevo, pero vamos, en general tiene que tener esas ecuaciones, tiene que divertir, tiene que tener algo distinto, algo innovador, entre comillas, ¿vale? Y Sí, muchas veces también el momento que tenga algo también de aprendizaje, bueno, en estos juegos exactamente a lo mejor no, pero en el resto de juegos familiares, bueno, nuestros juegos son también muy conocidos en el ABJ, lo del aprendizaje basado en juegos, entonces que sean juegos que toda la familia, que no sea solo para niños, sino que los papás también se diviertan, pero si también tiene ese background de que los niños pueden aprender o pueden mejorar ciertas habilidades o ciertas áreas educativas. tengan siempre algo detrás o debajo, ¿sabes? Que te impulsa a mejorar un poquito. Claro. Estos no, evidentemente. Estos son Para pasarlo bien y ya está. Exacto, Pero la intención principal no es ahora educar a nadie, sino que pasártelo muy bien. Y si además aprendes algo, pues eso que te llevas, ¿no? Claramente, esa es la clave. Sí, Ujú. sí, qué bien. Pues estamos aquí en el Festival DAO. ¿Cómo habéis conseguido traer los torneos mundiales de Toma 6, Wizard y Saboteur? Bueno, Amigo es uno de nuestros partners principales desde los inicios de Mercurio. Water, Toma 6 y... Lleva en nuestro Roger catálogo, son de- vamos. Sí, y esos dos juegos, Saboteur y Toma 6, llevan en el catálogo desde los inicios de Mercurio. Entonces, gracias a esa relación, llevábamos años que nos proponían como país anfitrión, pero justo nos propusimos para 2020 y no sé qué pasó, que en 2020 no pudimos No lo sé. hacerlo. No, se nos complicó. Y después de la pandemia es verdad que hasta que se ha retomado también un poco la normalidad y ahora aprovechando el aniversario nuestro, dijimos, sí, es la fecha, el DAO es el sitio perfecto para hacer el torneo porque normalmente se hacen estas fechas y nos parecía que internacionalmente también Barcelona como ciudad podía ser muy atractivo y nada, fue proponerlo y ellos encantados porque era eso, llevaban años haciéndolo ellos, de traerlo a España que ha de haber mucha gente interesada en visitar. Cada año lo hospeda un partner de Amigo. Nosotros somos el partner principal español. Pues, tú tuvisteis que esperar 5 años para poder traerlo aquí, para poder, ¿no?, ser como los hosts de aquí. ¿Se ha hecho larga esta espera o Bueno, habéis ido haciendo cosas para no recordarlo? era como que habíamos puesto bastante ya la mira en que coincidiera con el aniversario. Entonces, mientras tanto, hemos hecho otras cosas y ya está. Pero estaba bastante seguro que lo íbamos a hacer para estas fechas. Que justamente es curioso y añade mucho valor al festival, concretamente el Festival DAO. Pues esto, ¿no? Este punto de internacionalización que tiene el festival, de que de repente estás aquí el sábado y viene gente de todo el mundo. Sí, bueno, han venido participantes de Taiwán, Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos, Austria, Lituania. Ha sido increíble. Es genial poder tener a tanta gente internacional y bueno, se han quedado encantados con el lugar donde se celebraba el festival y todo el evento. Porque claro, imagino que esta gente que viene tan lejos, incluso que a la vez no comparte nuestro tipo de escritura, ¿no? ¿Cómo lo hacen para entender los juegos, para entendernos a nosotros? ¿Cómo se gestiona eso? Justo ayer, hablando con el autor de Saboteur, también ha estado por aquí. Alguno lo habrá visto pulular y sé que se ha hecho fotos, se ha firmado algún juego. Y hablábamos de eso, de que en Saboteur hay mucha comunicación, es lo que mola en parte del juego. Y dices, claro, pero es difícil cuando no compartes el mismo idioma. Pero dices, cuando sabes jugar al mismo juego, al final el juego es el idioma en el que se habla, porque sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer y hay veces que a lo mejor
tan solo con miradas o te entiendes porque el juego es igual para todos Sí. los países. Wow, qué fuerte, ¿no? ¿Vosotros os veis capaces de estar con una persona de Japón y jugar a la misma partida de juego sin entender nada de idioma? Claro. Sí, estamos, a ver, al final estamos acostumbrados porque al final vamos a las ferias internacionales y allí probamos juegos con gente de muchos países. Y entonces es bastante enriquecedor y ahí muchas veces también te das cuenta de cómo algunos juegos que aquí en España triunfan en otros mercados, No. en otros países no, Y al revés. no funcionan o que hay superventas, coincidencias en determinados juegos que dices, nos ha gustado a toda la mesa y tenías una persona de Canadá, otra de Corea, otra y dices, algo tiene ese juego que puede gustar a gente de sitios tan diferentes. Son dispares. Tal vez también sea la fórmula del éxito, ¿no? Si se consigue entender en todos los idiomas o dos personas jugando sin conocerse pueden entender el juego o jugarlo, o también a lo mejor es la fórmula del éxito. Por ejemplo, Flip 7 es ya, o sea, llega a España esta semana aproximadamente, pero internacionalmente ya se vende y es que hay un ruido alrededor de este juego porque ha sido éxito total según salió. Y dices, son ideas sencillas, pero que encajan en un montón de países y todo el mundo lo quiere. Es genial. Sí, qué bien. Pues vamos a ver la recibida aquí en Sí. España, ¿no? Vamos a ver Sí, sí, sí. Sí, te qué digo. tal. Qué bien. Y ahora que estamos hablando de idiomas, ¿qué tan difícil es adaptar el nombre de un juego de fuera, como por ejemplo de Alemania, al castellano? Claro, es que los nombres marcan mucho un juego, pero a la vez Es lo difícil. tienes que traducir, mantener esa esencia, porque tal vez no es solo la palabra traducida, sino el contexto que también tiene esa palabra aquí, ¿no? La expresión. Sí, sí, sí. Pues ahí veo que nosotros somos un poco unos cachondos mentales, como decía antes. Entonces, pues parimos juegos como títulos como Mente Vacuna, como Paren la nave que me bajo, que internacionalmente Claro. tienen otros nombres. Por ejemplo, Paren la nave o Shoot for the Star. Ah. Entonces, pero claro, ahí para parir un nombre correcto, un nombre que funcione, un nombre que enganche, te tienes que empapar del juego porque a veces no es tan sencillo decir, 2 más 2, el juego de las sumas. Claro, hay veces que sí que funciona directamente una traducción literal o incluso dejar el juego. Nosotros hemos dejado Flip 7 como era y bueno, También. y habrá gente que aquí en España a lo mejor dice Flip 7 o cualquiera sabe, pero hay distintos momentos en los que decides por una cosa o por otra, pero sí que siempre hacemos un poco de, un brainstorming porque hay veces que son días que estamos ahí dándole vueltas a ver por dónde salimos. Ahí lo petamos. Pero El grupo de WhatsApp de la oficina es como... También es cierto que una persona de fuera, si tuviese que esa persona adaptar el nombre de un juego para aquí, por ejemplo, España, creo que no se haría igual de bien que haciéndolo gente de aquí, ¿no? Porque es eso, las expresiones, la forma de vivir no lo entienden. Claro. Y es Por algo ejemplo, que... tú pillas Chao Pescado. Ujú. Chao Pescado, espera, ¿cómo se llama en inglés? Era Sounds fishy. sound fishy, que es una expresión que significa como que suena falso, Sí. ¿vale? Es como lo de huele a chamusquina, pero Sí. es lo de sounds fishy es que suena sospechoso. Ah, ok. Entonces, claro, llegar a Chao Pescado, tienes que haberlo, como decía antes, haberte empapado muy bien del juego, porque llega un momento en que le dices, adiós, tú eres un mentiroso, según el juego, ¿no? Entonces, Chao Pescado, fuera, ¿sabes? Entonces, pues, hasta que hemos parido el título, madre de Dios, lo que hemos tardado. Eso hacerlo desde fuera es imposible, es complicadísimo. Tienes que tener un dominio del idioma y de las... Y conocimiento Sí, realmente del claro. texto, ¿no? Claro. Es complicadísimo. Al inicio de la entrevista habéis mencionado Pelusas. Ahora voy a ello. Porque Pelusas o Cargolino Valentino tienen una personalidad estética muy marcada. O sea, tú lo ves y lo identificas. Te pueden quitar el nombre, pero sabes que es ese juego, ¿no? ¿Qué peso tiene el diseño, la ilustración, en la creación de un juego? Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo con eso. Mucho peso tiene. A ver, nosotros aquí estamos acostumbrados a manejar juegos en una fase en que son feos de narices.
porque son los prototipos. Obviamente ningún autor que te presente un juego gasta tiempo en hacerlo bonito, ¿vale? Bueno, algunos sí. Algunos sí, pero lo que iba a decir es difícil, ¿vale? Eh, y ves, a lo largo del proceso de creación de un juego, muchas veces nosotros hemos pasado por varios estilos, haciendo pruebas y tal, y te das cuenta que la gráfica influye muchísimo en la respuesta que da la gente, ¿vale? Y el mismo juego con un diseño distinto, pues da una respuesta distinta. Y por ejemplo, Pelusas es también la prueba de que cuando nosotros hemos decidido, este juego existe en otros mercados con unas gráficas. Si entráis en la Board Game Geek a ver el juego de Pelusas, cómo existe en otros países, tienen una gráfica totalmente diferente. Sí, eso Y es sin el embargo, oeste, son fichas de sí, en casino. Japón lo tienen con una gráfica que es como un Daruma en la portada, o sea, son cosas muy distintas. Pero las Pelusas han triunfado y de hecho es que el propio autor del juego nos dice que es eso, que hay veces que en algunos mercados, si empiezas a enseñar el Pelusas, les gusta más el Pelusas que el juego que tienen en el mercado. O sea que es importante Importante, sí. encontrar Sí, sí. un Es estilo importante que y es difícil. cuadre con el juego. Es difícil centrar la gráfica, ¿sabes? ¿Y creéis que hace unos años, en un pasado, se tenía o se daba más valor al juego en sí que a los gráficos, que a la ilustración, y ahora está empezando a cambiar? Incluso eso, ¿no? El ilustrador también sale en los créditos o sale en la portada misma. Hombre, sí, por Hombre, supuesto, sí. pues al final sigue siendo un artista. O sea, esto volvemos como en el mundo audiovisual, que son autores de la obra, muchas Hombre, partes del proceso. sí que está cambiando un poco ¿cómo decirte? La vertiente, ¿no? del juego. Antes se le daba mucho valor al juego y menos a la ilustración, efectivamente, aunque antes había juegos bonitos, muy bonitos. Pero ahora también hay que tener en cuenta que el grafismo, la ilustración evoluciona, ¿vale? Entonces, pues no es lo mismo un juego ilustrado en los años 70 que un juego ilustrado hoy. Pero hoy lo que puedo decirte es que está habiendo una tendencia ya desde hace años a la sobreproducción. Entonces, pues los juegos son espectaculares, con materiales buscados, con diseños muy específicos, con fichas muy diseñadas, ¿vale? No, bastante imposible que te encuentres con una ficha redonda, porque sí. Todo tiene formas, todo tiene una elaboración mucho más elevada que hace años, ¿vale? Y bueno, a veces también encarece inútilmente el juego. Pero bueno, hablando de Es un valor añadido. es un valor añadido, es más bonito así, efectivamente. Para quien lo aprecie, a mí me encanta. Hay juegos que son espectaculares. Los ves y dices, Parece más arte que un juego, ¿no? sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo se le ha ocurrido? Ujú. No, está... Pues esto te puedo decir. Pues en estos juegos que vosotros tenéis, muchos de ellos son de dinámicas muy rápidas, ¿no? De cartas que tienes que actuar muy rápido. Las instrucciones también tienden a ser bastante fáciles de entender. ¿Eso creéis que os describe como editorial? A día de hoy, ya después de 20 años, yo creo que sí. Porque es como que seguimos cierto patrón. Y sobre todo con las instrucciones, con los reglamentos, somos un poco cansinos en la oficina. Sí, mucha revisión y tratar de... ¿Cómo hacerlo más sencillo, no? Claro, de que después de que lo ha leído, a lo mejor una persona que no lo había jugado antes o tal, que se puede entender fácilmente. El objetivo es que sea así. Aún así, luego la gente también luego interpreta lo que es. Pues cada uno lee y puede haber ahí Efectivamente, saltos en las reglas. Y por ejemplo, Pelusas es un juego súper sencillo, pero también no sé si por vídeos que hay en redes de cómo se juega Pelusas, ahí hay gente que lo juega raro y diferente y dices, bueno, cada uno lo juega en su casa como quiere, ¿no? sí, pero somos, Bueno, como la gente se inventa trampas, se inventa otras instrucciones. somos bastante Sí. pues eso, Trabajamos bastante. cansinos con la doble interpretación de una frase, que se pueda leer solo en un sentido, que se te pueda llevar solo hacia donde tienes Sea que lo ir. más claro posible. Claro, lo más claro posible. Y a veces es difícil, ¿eh? Es difícil.
Sí. Sí, tú lo sabes. Qué bien, pues oye, para ir acabando, 20 años haciendo juegos, ¿qué anécdota me podríais contar? ¿Una anécdota divertida que os haya ocurrido en alguna feria, en la oficina, en algún momento vital de estos 20 años? Uf, qué difícil. Es que Paolo y yo solemos decir cuántas aventuras, Tus aventuras, Maru. porque se han empezado ya muchas cosas a lo largo de... Ostras, ahora no se me ocurre nada. El otro día que estabais con la máquina del café y la pegatina. Sí, pero eso es muy internas. Uy. Pues el muy interno no, No, yo estaba en Japón y no conseguían hacer funcionar la máquina de café porque una pegatina tapaba botones. Ya lo voy a contar. Y se han podido, eso es lo que me han contado, se han podido morir de la risa, pero como a media hora tendida ahí desparramados en el suelo de la risa, porque claro, no, nadie era capaz de hacerlo funcionar hasta que alguien ha quitado la pegatina. Claro, pensando qué cafeteras tienen los japoneses, ¿no? Qué diferente, ¿no? Sí, de verdad, es que... No, es una cafetera de marca española y el que estaba en Japón era yo. Es como que jugamos mucho a juegos de mesa y no somos capaces de poner en marcha una cafetera. Es con... Ya. Ya está. Creamos cosas a veces tan complejas, pero luego con lo sencillo, no? Pues así es. Que bé, sí. Pues, doncs res, això és tot per avui. Paolo, Maru, perdón, gracias por estar aquí en este podcast. Nada, vosotros A por... vosotros por invitarnos. Que bien. I nosaltres ens veiem en el següent capítol, així que res, que vagi molt bé i ens veiem aquí al podcast del Festival d'Au.